¿Qué hizo su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro. Aquí estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy traemos al magnífico, al magnate del hard groove, al enorme David Moleón. Sí, hoy vamos a analizarnos a nosotros mismos, porque me lo habéis pedido en comentarios. Y bueno, hoy os traigo el set de Tecnoflash, el set número 2, porque hice dos sets, porque uno de los DJs se cayó y no vino. Y bueno, como estaba yo allí, pues dijeron, ¿quieres pinchar dos veces? Y dije, pues claro. Y bueno, pues hice dos sets. Voy a analizar el set número 2, que es el que tiene más visualizaciones y parece ser que es el que más gusta. Tengo que decir, antes que nada, que bueno, el set es de 2013 y estoy pinchando con dos CDJ. En el otro set, en el set 1, pincho con, vamos, hay puestos 3, pero pincho con 2. Básicamente porque creo, porque hace ya muchos años, no me acuerdo bien, creo que no tenía sincronizados o linkeados los CDJ y yo solo tenía dos pendrives. Normalmente en casi todos los sitios que iba estaban linkeados, entonces yo llevaba dos pendrives por si acaso. Pero claro, aquí no estaban y entonces tenía que llevar tres pendrives y no los llevaba. A fin de cuentas, que pincho con dos, un pendrive en cada uno porque no están linkeados. Y bueno, la sesión pues no es la mejor de todas, a mi parecer, porque solo pincho con 12 CDJ y en cuanto quita un plato se queda nada más que un tema y se queda súper soso. Así que sin más dilación, vamos para intro. Bueno, aquí vemos aplaudiendo al DJ que había pinchado antes, que no sabemos quién es. Y bueno, empiezo con mi intro clásica de ese momento, que era una intro que hice yo con unas voces de los astronautas cuando llegaron a la luna. Y nada, pues empiezo con la intro. Veis que estoy ajustando el pitch del otro CDJ y ya pues subo directamente la pista, como podéis ver. Estoy mascando chicle como si no hubiera un mañana. Aquí animando a la gente con dos dedos, le echo pim pam y ya está, ya se acabó la animación. También tengo que decir que estaba pinchando sin Record Box y creo que tampoco tenía puntos QE hechos porque en ese momento no usaba el Record Box, no sé si ni siquiera ni existía. Y los CDJ los tenía que pinchar pues como si fuera un plato, lo tenía que pinchar a mano, tenía que ir buscando la velocidad, ajustarlo, en fin, que era más coñazo que hoy en día que lo pones y lo mezclas solo y te puedes ir al cuarto baño. Aquí podéis ver que la mesa está al rojo vivo, al rojo incandescente, que se está saliendo ya por detrás, está totalmente al máximo, porque creo que no había bastante volumen en los monitores, creo recordar, y que tuve bastantes problemas porque no se escuchaban, no había volumen, salía más volumen fuera que dentro, y no había una muy buena acústica. Vale, aquí estoy haciendo cortecitos con el tema que voy a meter. ¿Veis? Aquí lo dejo abajo, no sé si abajo del todo o casi abajo, y con la otra mano me preparo para activar el roll, para hacerle una repetición al tema que voy a dejar solo, y en cuanto haga pem pem, quito el roll y subo el otro canal y ya entran los dos a la vez. Vamos a ver si me sale bien o no. Me ha salido bien. Vamos a repetirlo. Bueno, no, lo que hago es subir el canal y a la vez que lo subo, aprieto el roll. Entonces ya hace la repetición con los dos temas, pam, pam, y ya lo suelto el roll. Y ya están los dos temas sonando arriba. Aquí hago mi típico cortecito de cha, 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 cha. Y ahora, cuando lo bajo, le meto grave y a la vez que lo subo al canal de la derecha le quito el grave. Fijaros. Ahí lo tengo abajo y ya con la otra mano le he metido el grave. ¿Veis? Y ya lo meto de golpe y al otro le quito el grave. Y ahora tengo que intentar quitar el CDJ2 sin que se note mucho la transición, porque se va a quedar solo un tema y se va a quedar un poco en pelota picada. Entonces vamos a ver cómo hago o cómo me la ingenio para quitarlo. Bueno, ya lo tengo el canal, el fader lo tengo un poco bajado, si os fijáis. ¿Veis? Lo voy bajando toque a toque. Y ahora es cuando lo voy a quitar. O no. Lo dejo todavía. Este es un tema que yo ponía mucho en esa época, que era el I Feel Love, un remix que me pasaron por ahí, que me lo han pedido
a diestro y siniestro durante 20 años, bueno, 20 no, pero 15 años me lo llevan poniendo en comentarios y preguntándome que de quién es el remix o de quién es, que si es mío, y el remix no es mío. Y no voy a decir de quién es porque es un arma secreta. Vale, aquí hago un corte, dejo el tema solo, con una filtrada que tiene que hacer. Y lo meto de golpe. ¡Qué máquina! Y aquí uso el autofilter, bueno, el filtro que tiene la Pioneer, el que te mete los filtros con un LFO, porque como escuchaba yo el tema este, como funky, que tiene ese tipo de efecto, el filtro de... Pues se me vino la idea y dije, hostia, voy a hacer yo el efecto también para resaltarlo más. Y a la vez que aprieto el botón y meto el filtro que hace... le meto yo los cortes con el otro tema. Bueno, aquí veis que dejo los cascos encima de la mesa urgentemente. No sé dónde voy, no sé si es que voy a acercar el monitor o es que me ha dado un apretón. Vale, aquí quito uno de los canales para dejar uno en solo. Y con la mano derecha, como podéis ver, le añado medios para resaltar el canal ese que se ha quedado solo. Ahí hago cortes, cha, 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 pum, lo vuelvo a meter. Y como veis, voy bajando el canal de la derecha poco a poco. Estoy haciendo como un fade out, ¿no? ¿Veis? Para que se vaya bajando el volumen general, que la gente diga, está pasando algo. Y de repente, cuando va a llegar al final, hago ¡pam! Y suelto los dos. ¿Veis? Suelto los dos de golpe. ¿Veis? Aquí lo que hago es bajar el canal que tiene el grave, dejar solo sonando el tema de Cuba que está sonando, y a la vez que está ahí le aprieto el efecto de roll y hace pam pam, y cuando lo suelto vuelvo a meter el canal. Aquí estoy cambiando el efecto de roll, lo estoy poniendo para que lo haga más corto, en vez de que haga pam pam, para que haga prrr. Ahora veréis para qué lo estoy haciendo. ¿Veis? Le meto una pequeña repetición al final, pum, y sigue. ¿Veis? A la vez que hago la repetición, el prr, bajo el canal para dejar el otro en solo y que haga la repetición solo en ese canal. ¿Veis? Ahí vuelvo a hacer la misma operación. Vale, vamos a ver cómo quito, en este caso, cómo hago la transición para dejar el plato, el CDJ solo. ¿Veis? Ahí escucho yo que viene el... que es que se acaba el compás y que va a empezar, y ahí aprovecho para quitar el canal de golpe. Mira, fijaros. ¿Veis? Ahí ya lo he quitado. Y dejo el tema en solo. Aquí subo el canal de la derecha y me doy cuenta de que al ponerlo al máximo suena demasiado. Suena casi más que el otro plato. Entonces lo bajo rápidamente. Y aquí hago el efecto que me gusta a mí mucho hacer con reverb. Aprieto el botón de reverb o lo tengo apretado directamente y con la rueda de cantidad lo tengo al 0. Aprieto reverb. Con la mano derecha cojo el botón de cantidad, bajo los dos faders y le doy reverb. Entonces a la vez que los bajo y le doy reverb, se queda la cola de los dos, hace ¡pam! Y ya los vuelvo a meter y vuelvo a quitar el efecto. Vamos a repetirlo para que lo veáis. Aquí entra el tema este en parada y ya tengo el otro mezclado, y como veis le hago una introducción con pequeños cortecitos, cha, 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 hasta que al final lo meto ya del todo. Aquí vuelvo a usar el efecto del filtro, ¿no? El filtro con el LFO, y aprovecho que cada vez que bajo el canal, aprieto el botón del efecto y hace... Aprieto botón, bajo canal, subo canal, aprieto botón. Vale, aquí estoy jugando con el delay. Y como veis, a la vez que le doy delay, bajo con la otra mano los dos faders para que se queden las colas de los temas, ¿no? Y así voy haciendo como efectillos. Vale, aquí estás pegando el subidón.
Y como veis, me vengo arriba y subo la mano. Pocas veces lo hago, pero en esta ocasión lo merecía. Aquí tengo preparado un nuevo tema, que ya lo voy a soltar. Y como yo lo conozco, sé que este tema tiene un bajo arrollador. Y entonces digo, lo voy a meter de golpe para que cree el impacto. Vamos a verlo. ¿Veis cómo entra arrollando? Por cierto, el tema que estoy poniendo aquí en el CDJ de la izquierda es un tema que solo salió en vinilo y bueno, yo lo ripeé en su momento, lo pasé de vinilo a formato digital y el tema en sí no lo pilla bien el CDJ y se está yendo todo el rato. Es el típico tema que lo pones y te da por culo, pero en verdad es que es un temazo y aunque da por culo al final lo sueles poner. Aquí fijaros con la mano, con esta mano, que aprovechando el ritmo del otro tema que hace pues yo hago ese tipo de secuencia con el fade, hago wow, 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 lo bajo y lo subo como creando un ritmo. No sé si es mi paranoia o a mí me parece que así estaba bien, pero aquí lo podemos ver. ¿Veis? Y ya tiro de backspeed y bajo el canal para dejar el otro en solo y ponerme con el siguiente. Vale, aquí fijaros que hago un cambio de grave, no el típico de hacer así y ya está. Lo que voy a hacer es, el plato de la izquierda tiene el grave y el plato de la derecha no. Entonces voy a hacer un cambio, pero en vez de hacerlo tan simple, lo que hago es, a la vez que le quito el grave, aprieto el roll para que haga la repetición tan tan, y en ese momento apago el roll y le meto el grave al otro plato. Vamos a verlo. ¿Veis? Ahí quito el grave, aprieto el roll para que haga tan tan y ya le meto el grave. Mientras está haciendo la repetición, como no se oye lo que tú tocas en la mesa, tú puedes darle a los volúmenes y tal. Mientras está el efecto de roll aplicado, está replicando, está sonando lo que en ese momento ha grabado. El resto de lo que tú tocas en la mesa no afecta. Entonces yo, como lo sé, aprovecho que está haciendo el roll, le meto grave para que evidentemente si no estuviera el roll y le meto el grave sonarían los dos con el grave. Entonces aprovecho ese momento, en el momento que le doy al roll, para darle el grave, y cuando apago el roll ya el otro no tiene grave. Como la mayoría de los temas que puse en ese momento eran míos, me los conozco como si lo hubiera parido. Entonces yo sé que el tema que está sonando viene ahora como una pequeña paradilla que hace un miau y se queda solo ese sonido, y justo en ese trocito aprovecho para hacerle los cortes con el que voy a entrar nuevo. Hago cortes, cha, 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 y ya lo meto. ¿Veis? Le meto el grave. Aprovecho que el tema este entra en el mío y ya no tiene grave del bombo. Le meto grave y hago cortes. Cha, 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 cha. Y ya lo meto cuando el otro va a romper. ¿Veis? Tiene ahí un pequeño redoble al final de timbales. Y ya meto el otro. Vale, aquí activo el filtro de la parte izquierda de los efectos. Me voy a los efectos de la derecha. Cambio el compás porque voy a aplicar el roll para hacer el rrr, y a la vez que luego lo apago ya suelto el botón del efecto y el filtro. Y entonces entra todo de golpe. Vamos a verlo. ¿Veis? Aquí filtro. Ahí aplico el roll y con la mano izquierda, como veis, la tengo preparada para apagar el filtro y con la mano derecha para apagar el roll. Y así aplicas las dos manos. Así las dos manos que tienes las usas para hacer cosas, no para estar haciendo el animador del hotel, ¿no? Vale, aquí empiezo aplicando delay, pero claro, cuando aplicas delay con el grave puesto, el grave se multiplica y se satura y queda mal. Entonces aplico delay porque no tengo más manos, aplico delay y directamente voy ahora a activar el filtro. ¿Veis? Ya lo he activado. Estoy tocando los potenciómetros que hay debajo de los canales para quitarle más grave. Ahí ya le he quitado el grave al que estaba sonando. Estoy jugando con los ecualizadores, dándole más medios para resaltar. Y a la vez el delay está sonando. Aquí ya estoy preparado para apagar el filtro. ¿Veis? Y ya entra con el grave. Vale, aquí lo que voy a hacer es un efecto que también hago yo mucho, que es con el roll.
lo pones casi al mínimo cuando hace la repetición del trrr, lo pones en ese compás, aplica el efecto y luego con la ruedecita de bajar milisegundo a milisegundo lo que hago es hacer como un deslizamiento, hago trrr, y cambio la secuencia, en vez de que haga trrr, hago trrr, lo voy poniendo más lento. Ese efecto, digamos que lo he ido perfeccionando con los años. Al principio no me sale tan bien, pero ya me sale, porque tenéis que tener en cuenta que lo está manipulando con la mano, está haciendo el efecto a mano, estás cambiando los milisegundos, entonces no es lo mismo que si está en un compás a cañón, que lo hace perfecto. Aquí lo tienes que hacer a mano, entonces el cambio de eso tienes que hacerlo totalmente regular, tienes que hacer... Vamos a repetirlo para que lo veáis. ¿Veis? Hacer... Lo bajo y luego le doy para arriba otra vez. Vale, aquí estoy jugando con el fader de la izquierda, estoy haciendo cortes. Y ahí, a la vez que estoy jugando con el de la izquierda, de repente bajo los dos. Y dejo como un pequeño silencio y ya entro con los dos a la vez. Aquí empiezo a hacer cortes. Dejo el silencio y entro con los dos a la vez. Vale, aquí entramos en parada y con el plato que no está sonando, voy haciendo cortes con el hi-hat. Puedes hacer cortes diferentes, puedes hacer o puedes entrar con el kick para hacer pum, pum. Eso ya tienes que conocerte los tiempos para hacer o pum. Estoy haciendo el hi-hat y hay un milisegundo que lo dejo abajo porque voy a aplicarle el grave. Entonces si lo tengo arriba y le doy grave, suena el boom. Lo que hago es aprovecho el momento en el que lo bajo y en ese milisegundo le doy grave y ya lo meto de golpe. ¿Veis? Estoy haciendo los cortecitos. Ahí lo dejo un milisegundo abajo. Con la otra mano le doy grave y ya lo meto. ¿Veis? Aquí empiezo a hacer un backspin, pero no un backspin de tirar uno y dejarlo que caiga, sino que empiezo a hacer el backspin como si fuera un plato, echándolo para atrás todo el rato, haciendo y con el volumen del canal bajito, porque si no se oye mucho y no queda bien. En este tema, que también es mío y me lo conozco al dedillo, sé que viene una parada en la que yo hice que la velocidad de 140 a 142, no me acuerdo cómo estaba, se baja bruscamente, hace una bajada de pitch bruscamente. Entonces, si los dos canales los tengo mezclados y de repente hace ese cambio, iba a pegar una cagada abismal. Entonces, como me lo conozco, lo que hago es bajar el canal y dejar ese en solo. ¿Veis? Ahí, en ese justo preciso momento, es cuando se cambia la velocidad del pitch y empieza a bajar. Entonces yo bajo el otro canal y lo dejo en solo. ¿Veis? Empieza a bajar. Empieza a bajar progresivamente el pitch. Y aquí justo cuando va a romper, cuando hace el... Ahí sube la velocidad para romper ya con la velocidad que es. ¿Veis? Ya rompe a sus 140. En este tema que pongo ahora, que es un tema bastante oscuro, bastante duro y que tiene una pegada increíble, yo sé que tiene una parada, que se queda el tema sin base, sin bombos, sin hi-hat, sin percusiones, se queda ahí como una línea de pads sola, ¿no? Entonces yo, como me lo conozco y ese tema tiene una subida guapísima, pues lo que voy a hacer es el canal de la derecha lo voy a quitar. Pero fijaros cuando aprovecho para quitarlo. ¿Veis? Ahora mismo el tema está casi entrando en parada, está sobre el bombo y el... Y ahí hace un... el tema que a mí me indica que justo va a entrar en la parada. Y ahí es cuando aprovecho yo para quitar el otro CDJ. Aquí después de este redoble que hace tutum, 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 ahí ya vuelve a entrar. ¿Veis? Vale, aquí ya tengo mezclado el otro y lo que voy a hacer es meterlo poco a poco, meterle cortes para decir, aquí estoy yo, y vuelvo con el grave. Corte, aquí estoy yo, y vuelvo con el grave. Y luego ya a ver cómo lo meto. Si lo meto de golpe, lo meto más bajito, vamos a ver. ¿Veis? Ahí le meto un pequeño cortecito diciendo, hola, ¿qué tal? Ahí otro pequeño cortecito. Ahí otro. Y ahí no lo he metido, sino que lo he quitado con la mano, he hecho y lo he dejado el canal abajo. Seguramente algunos de los que estáis viendo este vídeo estabais por ahí abajo. Si es así, ponérmelo en los comentarios y decir, yo estaba ahí abajo. El tema que está entrando ahora, el que está sonando, es otro tema que tiene una parada que se cambia el pitch. Entonces yo lo conozco
y rápidamente lo quito y lo dejo en solo. ¿Veis que está haciendo una aceleración de pitch? Cada vez se va poniendo más rápido, más rápido, más rápido, y hasta que no rompa yo no me voy a arriesgar a meterlo porque es imposible mezclarlo así. ¿Veis? Yo lo dejo que el tema corra solo, que suba su velocidad y luego rompe. Aquí me dispongo a hacer una combinación con el filtro de la izquierda. Lo que hago es ajustar los potenciómetros como yo quiero cada uno, los pongo y aprieto el filtro. ¿Veis? Hago y lo suelto. Vuelvo a cambiar los potenciómetros a otra posición y vuelvo a apretar el filtro. Y entonces cada vez que aprieto el filtro me hace una filtrada diferente. No la dejo quieta para que siempre que apriete me suene el mismo. Entonces lo que hago es, cada vez que lo voy a apretar, cambio la posición de los rotativos que están debajo de cada canal. ¿Veis? Ahí lo he vuelto a cambiar y vuelvo a apretar el filtro. ¿Veis? Cada vez lo voy cerrando más para que el filtro cada vez sea más cerrado, hasta que al final ya lo suelto. Aquí estoy ya llegando al final del set y como podéis ver tengo el filtro activado y voy ocultando el tema y a la vez le voy quitando el grave para llegar al final. Por ahí se escucha la gente, vamos David. Y ahí pues bueno, un aplauso, una ovación para el público también me da una ovación, que eso siempre nos gusta mucho, cuando nos aplauden y nos llaman por nuestro nombre, pues la verdad es que mola bastante. Y nada, hasta aquí el análisis de hoy, espero que te haya molado muchísimo. Si es así, pues ya sabes, suscríbete si no estás, dale like y coméntame qué te ha parecido, y si estabas ahí abajo, si te pegaste en la fiesta, si te gustó, si no te gustó, cómo estaba el sonido, qué te pareció, en fin, lo que quieras. Así que nada, nos vemos en el siguiente Sus colegas. Adiós.